El Señor nos bendiga. En la Biblia aparecen a lo menos 5 María que tienen una importancia grande en la Escritura y para nosotros en estos tiempos también. La primera es María, la profetisa hermana de Moisés y Aarón. En Éxodo capítulo 15, versos 20 y 21 leemos: María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar caballo y al jinete, al caballo y al jinete. Este es el cruce del Mar Rojo, cuando fueron sacados con mano poderosa de Egipto y llevados a través del mar, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo y los egipcios los siguieron por en medio de ese camino que quedó en el mar, en un momento en que Dios lo dispuso, cuando iban a la mitad ya, los egipcios, Dios hizo que las aguas volvieran y taparan a ellos. Por eso María dice: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. María es una mujer importante, especialmente en la vida de Moisés, porque cuando Moisés tenía 3 meses de vida y estaba condenado a muerte por la orden de Faraón, su madre lo había escondido estos 3 meses, pero ya no se podía más tiempo tenerlo allí oculto. Entonces, en una arquilla lo puso en el carrizal, en el río, en el Nilo. Y María, su hermana, estaba al cuidado del bebé mientras que estaba ahí a la deriva. Y María fue la que se encargó de hablarle a la hija de Faraón cuando ella se interesó por el bebé, de manifestarle que podía ella, la niña, encontrar a una nodriza para el bebé. Claro que la nodriza que ella iba a buscar era la propia madre. María fue necesaria en ese momento, importantísima en la vida de Moisés, del bebé Moisés, porque llevó a su hermanito a los brazos de su madre con la protección de la hija de Faraón, segura de que ya al niño no lo iban a matar como habían matado a todos los otros, o como estaban matando a todos los otros. María, llamada profetisa, porque eso era, María la profetisa, tuvo un momento de, podríamos decir, de debilidad de carácter, y en Números, en el capítulo 12, versículo del 1 al 10, vemos que María estaba a disgusto con su cuñada y ella hizo un comentario con respecto a la mujer que había elegido su hermano Moisés. No es que Moisés tuviera otra mujer aparte de Séfora, sino el problema estaba con Séfora misma. Al parecer, Séfora era de raza negra y eso no le gustó a María, y dice en el capítulo 12, verso 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La murmuración, el chisme, es un pecado grave en el pueblo de Dios. Tan grave que por esta causa María quedó leprosa y estuvo 7 días fuera del campamento, y se detuvo el pueblo por esos 7 días en su marcha hacia la tierra prometida. María, sin embargo, se arrepintió. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando pecamos? Reconocer el pecado y pedir perdón. María lo hizo, Aarón también, y Moisés oró por ella, y Dios no detuvo la disciplina o el castigo contra María, aunque Moisés oró al respecto, sino que de todas maneras tuvo que sufrir la disciplina. Cuando nosotros pecamos, tenemos que saber que hay una disciplina o un castigo a aplicar según el grado de nuestro pecado, según lo mal que le hacemos a los demás con nuestra forma de ser o de hablar. Tenemos que tener en cuenta que Dios es santo. Tenemos que tener en cuenta que Dios disciplina a sus siervos, pero no permite que nadie se vaya en contra de ellos, aunque sean consiervos suyos, como era Aarón y María, consiervos de Moisés y hermanos carnales de él. También nosotros encontramos otra María, y esta María, para mí, a mi modo de ver, es la más importante de las 5 Marías que he encontrado. En Mateo capítulo 1, nosotros encontramos lo que Dios dice acerca de esta María. 1:18 de Mateo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
María, la madre de Jesús. A mi parecer, y yo creo que a cada uno de ustedes también les parecerá lo mismo, es la María más importante de la Biblia, porque a ella se le aparece un ángel y la llama bienaventurada. En Lucas, en el capítulo 1, verso 26, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí voy a decir que el nombre María significa señora, ama. No era la señora de José, como se dice ahora, la señora de tal caballero, la señora de tal hombre. No, señora como ama, como dueña. Pero María es una mujer humilde. María no se engrandeció, que el ángel le viene a hablar y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ese bendita tú entre las mujeres no solamente eran las mujeres de su época, sus contemporáneas, sino a través de los tiempos. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces el ángel le dijo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sabe que si nosotros pensamos que José es del descendiente de David y José no era el padre biológico de Jesús, tenemos que saber también que María es descendiente de David? Pero en la genealogía las mujeres no figuran, excepto en casos muy, muy puntuales. En Mateo se ve la genealogía del padre y en Lucas la genealogía de la madre. Por eso que Jesús es hijo de David por parte de María. Jesús significa salvación. ¿De qué nos va a salvar? Del castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. A cada uno de nosotros nos correspondería pagar el precio. Sin embargo, Jesús en la cruz lo pagó. Y María, como dije antes, es una mujer, o fue una mujer, humilde. Y lo podemos ver cuando ella alaba al Señor. En Lucas 1, desde el 46 vamos a leer y dice: entonces María dijo: agradece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorro a Israel su siervo, acordándose de su misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María no se engrandece. Cualquier mujer en su circunstancia, más en este tiempo de las mujeres empoderadas, como se han hecho llamar, estaría tratando de que se le reconozca su mérito, que se le reconozca su valor frente a esto, o su valer frente a esta situación. María dice: engrandece mi alma al Señor y se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. O sea, ella estaba hablando del ser que tenía dentro de su vientre, o que estaba creciendo dentro de su vientre. Tenemos que aprender a reconocer a María. Normalmente, y nosotros lo sabemos, los católicos son marianos, no cristianos, adoran a María por sobre Jesús. Nosotros, siendo cristianos, adoradores de Jesucristo, tenemos también que reconocer la grandeza, la fidelidad, el valor de María, la madre fisiológica de Jesús. Tenemos que entender que ella es importante. Sin ella no tendríamos a nuestro Salvador, porque era la única mujer digna de llevar en su vientre la semilla divina del Salvador Jesucristo. No nos pongamos en contra de María. No la adoraremos jamás, pero es importante y es necesario que nosotros aprendamos de esta mujer bienaventurada por los siglos, por las edades. No es la madre de Dios, aunque Jesucristo es Dios. Ella fue la madre fisiológica de Jesús. Amemos a nuestro Señor Jesucristo por sobre todo y tengamos en cuenta que el Salvador es Él. No es, por cierto, María, pero no caigamos en el descrédito acerca de ella. Una anécdota les voy a contar, que había una hermanita anciana, más anciana de lo que yo soy ahora, en la iglesia hace unos años atrás, y ella me regaló unas flores para sembrarlas. Y entonces esas flores se llamaban lágrimas de María, porque era una flor blanca pequeñita que caía así. Y entonces yo le dije: ay, hermana, ¿cómo es que se llama esta flor? Lágrimas de la mona esa, me dijo. Claro, ella hablaba de la imagen, por eso dijo de la mona esa. Pero María, la madre de Jesús, ahora es una mona, porque la adoran en imagen, en pinturas. Ni sabemos cómo era ella físicamente, y no importa tampoco. Pero nosotros tenemos que tener el respeto debido al nombre de María. En la Iglesia Católica dicen la siempre Virgen María. No, ella no fue siempre virgen, porque Jesús tuvo hermanos, José, Simón. Olvidé los otros nombres. José, me acuerdo de José, de Simón nomás, Jacobo y Judas. Jacobo
escribió el libro de Santiago, porque Santiago y Jacobo significan lo mismo. Y Judas escribió la carta, en realidad, la carta de Santiago y la carta de Judas. Hermanos de Jesús, hijos también de María, pero hijos de María y José. Bien, hay otra María de la que yo quiero hablar. Y esta María la encontramos en San Juan, en el capítulo 19, versículo 25. Leemos: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí encontramos dos Marías. Estas dos Marías fueron a la tumba donde habían puesto a Jesús. María, la madre de Cleofas, y María Magdalena. De María, la madre de Cleofas, no se habla más que esto, pero de María Magdalena, en el capítulo 20 de San Juan, leemos en el versículo 11: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas y estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María Magdalena, de la cual fueron sacados 7 demonios por la obra y el amor de Jesucristo en su vida, tiene el privilegio de verlo resucitado. Fueron los primeros ojos humanos que vieron resucitado a Jesucristo. Pero a mí siempre me extrañó de que María no lo reconociera si había estado tanto tiempo y tan cerca de Jesús. La razón es que lo último que ella recordaba del Maestro era un rostro lleno de golpes, de moretones, desfigurado, porque le arrancaron su barba, su cabeza inflamada por las espinas que se les enterraron pegándole con una caña sobre ellas, sobre esa corona. Entonces, al que estaba viendo, no tenía ningún parecer de lo que ella recordaba de los días anteriores. Por eso no lo reconoció. Y además, el rostro de Jesucristo tiene que haber sido diferente. Tiene que haber sido el rostro que tiene ahora nuestro Señor. Por eso María no lo reconoció. Pero al oírlo nombrarla, entonces sí. Y ella le dice: Maestro. Creo que ese privilegio Dios se lo dio a ella. Las mujeres que siempre están alegando, sobre todo las feministas o profeministas, de que Dios es maestro, o sea, es machista, pueden darse cuenta que el machismo no tiene nada que ver con los sentimientos, con los pensamientos y con las acciones de Dios para con las mujeres. No se le apareció a un hombre, así que no es machista. Se le apareció a una mujer
pero tampoco es feminista, porque Dios creó al varón y a la varona al mismo nivel espiritual. Pablo dijo, ahora ya no hay mujer ni varón, porque antes era muy discriminada la mujer. Solamente sus hijos y su esposo hablaban con ella. Un hombre no podía hablar con una mujer, un judío no podía hablar con una mujer, porque esas eran sus formas, su manera, su cultura. Pero ahora, dice Pablo, ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre. ¿Saben? Si no fuera así, yo no podría estar hablando, porque no solamente le hablo a las mujeres en este momento, estoy hablando para todo aquel que vea estas grabaciones. María Magdalena estuvo a los pies de Jesús. María Magdalena lloró a los pies de Jesús y enjugó sus pies con sus cabellos, porque las lágrimas le mojaron los pies al maestro. Y también María Magdalena derramó el perfume de un frasco de alabastro, un perfume carísimo de nardo, que dejó muy preocupado por el precio a Judas. María era una mujer agradecida por el perdón de sus pecados y por la liberación de los demonios que ella tenía. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos que reconocer como María la liberación, la libertad con que Dios nos ha hecho libre, con que Jesucristo nos ha dado su libertad. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice su palabra. En Mateo 28, 1 al 10, vamos a leer lo que Mateo nos dice. Acerca de lo que estamos hablando o viendo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, que es lo que yo estaba diciendo recién. Pero ahora lo vamos a leer directo de la palabra. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, se desmayaron los guardas. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, se abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La palabra de Dios es clara respecto a esta situación. Estas dos Marías vieron a los ángeles. Y aquí en este texto dice que las dos se abrazaron a Jesús, pero Lucas dice que fue solo María Magdalena con quien habló. Esto
no es una contradicción en la palabra de Dios. Lo que pasa es que cada uno de los escritores de la Biblia escribieron según lo que el Espíritu les daba, pero no les dictaba la palabra, sino que en su carácter y en su punto de vista ellos escribían. Pero de ninguna manera hay una contradicción, sino solamente una forma de escribir Mateo diferente a lo que escribió Lucas, para dar una visión más amplia de la situación. Es que encontramos pequeñas diferencias, pero que no son contradicciones. Esto es importante que nos quede muy claro. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42, vamos a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba de muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es otra María que está a los pies de Jesús. Ella se instaló a escuchar las enseñanzas de Jesús y ni se dio por enterada que Jesús era visita y había que atenderlo, cosa que quería hacer Marta. Marta no estaba haciendo nada malo, estaba haciendo bien como dueña de casa. Pero Jesús dijo que la mejor parte la había elegido María. Nosotras como mujeres y los dueños de casa también, hay que preocuparse del hogar, de la familia, de los hijos, de todo, sin olvidarse que lo más importante es escuchar a Jesucristo. No lo escuchamos audiblemente, pero a través de su palabra, a través de la Escritura, podemos darnos cuenta de lo que Él quiere con nosotros y de nosotros. No nos afanemos ni en el trabajo, ni en los estudios, ni del quehacer de la casa. Que nuestra prioridad sea el escuchar a Jesús. Y Jesús nos habla a través de la palabra. Jesús nos enseña a través de la palabra. Y Jesús perdona nuestros pecados y nosotros encontramos en su palabra cuán grande es su perdón. Cómo nos guía con sus palabras a arrepentirnos de nuestros pecados. Vivamos y hagamos como María, pero no olvidemos tampoco hacer la parte de Marta. Cumplamos con nuestro deber. El trabajador, la trabajadora, en el lugar donde se desempeña como empleado, empleada. En el hogar, donde es dueño de casa o dueña de casa. En las escuelas, en la universidad, donde quiera que estemos. Dejemos bien puesto el nombre de nuestro Señor. Si hablamos de Jesús, que se vea y que se note en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro desempeño.
no habla bien de Jesús el estudiante de 4. Habla bien de Jesús el estudiante de 6, de 7. El trabajador que es bien visto por su patrón porque es alguien proactivo o proactiva. Pero no dejemos el lugar más importante, como dijo Jesús. Ella, María, eligió la buena parte. En medio de todo el quehacer de la vida, la buena parte siempre será a los pies del Maestro. Aleluya. Gloria a Dios. En ya vimos Lucas. Juan capítulo 11, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice. Es mejor ver directamente en la palabra de Dios, porque es la verdad de la profecía. Y es la verdad, especialmente en los evangelios, de lo que Jesús nos dice. El versículo 1 del capítulo 11 de San Juan dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, y la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo y fue y limpió los pies con perfume y los enjugó sus pies con sus cabellos. María hizo lo mismo que la Magdalena. María Magdalena es porque ella era de Magdala. Esta es María de Betania. Pero ambas tienen la misma actitud: estar a los pies del Maestro. Dar lo mejor al Maestro. Demos lo mejor a Jesucristo. Nuestros primeros pensamientos al despertar. Nuestros últimos pensamientos al dormir. Encomendar nuestra alma a Jesús, porque esperamos el arrebatamiento y como no sabemos a qué hora de venir, acostémonos preparados, por si viene a la medianoche o en la madrugada. Jesús, quiero ser parte de los arrebatados. Perdóname, porque pecamos todos los días, por omisión, por actitud, por ellos. Y a veces no nos damos ni cuenta. Pero, como diría yo, pidamos perdón por si acaso. Porque lo que yo no sé de mí misma, mi Señor sí lo sabe. Una mirada, una respuesta con un tono de voz que ofende al que me preguntó, es un pecado. Hagamos este ejercicio diario. Pedir perdón por nuestros pecados. Encomendar nuestra alma a nuestro Señor. Jesús merece la gloria, la honra y la alabanza, y merece que nosotros demos nuestro hogar para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que seamos hospedadores, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Abramos las puertas a los siervos de Dios. Y no me refiero a los siervos de Dios con título de evangelista, de maestro, de pastor o diáconos. En fin, el hermano que está en la iglesia y limpia es un siervo de Dios. Así que no los tengamos a los 5 ministerios como únicos siervos, o a los que ejercen los 5 ministerios como los únicos siervos. Cada uno de nosotros debe ser siervo,
o sierva de nuestro Señor. En Hechos, en el capítulo 12, a mí me gusta la palabra, la escritura. Yo podía haberme aprendido de memoria estas cosas, pero ¿de qué les sirve a ustedes mi memoria? Además que no es muy buena, les diré. Hechos 12:12 nos habla de una mujer. Pedro había estado en la cárcel. Dios envía a su ángel, lo saca de la cárcel. Vamos a leer el 11. Siempre hago esto, doy un texto y siempre digo que leamos el anterior. No se me ha quitado la mala costumbre. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes, porque Herodes lo quería matar a Pedro, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Que nuestra casa sea una casa de oración. Que cuando vengan visitas a nuestra casa, especialmente hermanos en la fe, los invitemos: hermano, oremos un ratito. ¿Tiene alguna petición que presentar delante del Señor? Eso no se hace, la verdad. Eso no se hace. Hablamos de cualquier cosa, pero no nos invitamos a la oración. Pero hagámoslo. Y si usted tiene visita en casa que no son creyentes y los invita a comer en su casa, no deje de decir: un momento, voy a pedir la bendición sobre los alimentos. No importa que ellos no crean, pero reconocerán en usted a un creyente. Reconocerán en usted a un cristiano, porque va a pedir todo en el nombre de Jesucristo. No se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta María, madre de Juan Marcos, tenía a los hermanos juntos en la casa orando por Pedro. Había una petición importante. Uno de los apóstoles estaba preso y condenado a muerte. Había que orar. No conversaron ahí, qué pena que tomaron preso a Pedro y pucha, ojalá que Dios haga un milagro y lo salve. No, oraron. Y cuando Pedro llegó, los encontró haciendo eso, orando por él. La palabra del Señor dice que cuando Jesús venga, nos haya haciendo así como, sirviendo a Dios, alabándolo, bendiciendo su nombre, adorándole, confiando en Él nuestras necesidades, nuestros problemas, sabiendo que en Él está la respuesta. Con esto no estoy diciendo, hermanos o hermanas y hermanas, que Dios tiene que solucionarnos todos los problemas, porque para eso es Dios. No, Él no tiene que hacer nada que no esté en su perfecta voluntad. Tengo a mi hijo muy mal, muy grave, y yo quiero que se sane, y oro por su sanidad. Pero sé que se hará la voluntad de Dios y que yo tengo que alabar a mi Dios en medio de la dificultad, en medio del momento difícil. La gloria es para Dios. La alabanza y la adoración le pertenece a Dios. Tal vez de los que estarán viendo en algún momento
esta grabación, hay alguna mujer con nombre María. Significa señora, ama, como lo dije antes. Pero no se crea señora y ama, más bien sierva del Dios Altísimo. La paz del Señor Jesucristo sea en nuestras vidas y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en nosotros. Amén.